iglesia infértil, hermano. Es el tema del día de hoy, la iglesia infértil. Y si usted leyó nuestra cita bíblica, ahí en Isaías 54, verso 1 y verso 2, habla precisamente de esterilidad, ¿sí? De, no es una persona infértil o estéril, ¿verdad? Así que hoy hacemos referencia al pueblo, a la iglesia estéril o la iglesia infértil, la iglesia que por alguna situación o circunstancia no está produciendo, no está teniendo hijos. Y qué importante es, hermanos, poder tener hijos. Hablando en el ámbito espiritual, el pueblo del Señor, la iglesia del Señor, ¿verdad? Siempre va a ser atacada por el maligno para que ésta no produzca. ¿Sí? Lo vemos ahí en el contexto en Isaías 54. Y el Señor le habla, hermanos, al pueblo de Dios. Pueblo que ha sido llamado por el momento estéril. Dice, regocíjate, oh estéril, no por la condición en la que está, sino por la promesa que el Señor le ha dado a una persona estéril que no da fruto, pero que anhela. Déjeme decirle que hay personas estériles que no anhelan ser madres o padres, ¿sí? Pero, hermano, el Señor le da la promesa al pueblo suyo, un pueblo estéril, pero le dice, regocíjate. Y esto cambia la perspectiva, hermanos. ¿Por qué? Porque el pueblo anhela, generalmente el pueblo de Dios anhela reproducción, anhela crecimiento, anhela ensanchamiento, anhela desarrollarse, anhela desarrollo de dones, aumento de dones, multiplicación de dones, hermano. Esto hace y anhela el pueblo del Señor. Y aunque aquí, hermano, el Señor le llama por el momento al pueblo estéril, hermano, le dice regocíjate, porque tiene una promesa para ese pueblo que es pequeño porque no se ha multiplicado. Hermano, este mensaje también es para la iglesia el día de hoy. Una iglesia, hermano, que no se ha desarrollado. Una iglesia que mantiene, ¿verdad? Siempre poca o nula asistencia, pero que el Señor envía una promesa para que vayamos tras ella y podamos en el nombre de Jesús hacer pasos o hacer acciones de fe y entonces recibir del Señor esa promesa y esa multiplicación, hermano. En ese momento, los intentos, hermanos, de crecer, de prosperar, de desarrollarse, de tener logros, habían sido nulos para el pueblo del Señor. Usted recuerde, es Isaías, está profetizando el tiempo del exilio, y en el exilio, hermanos, había sido subyugado y oprimido el pueblo del Señor. Hermano, un pueblo que, si usted ha visto la historia, hermanos, el pueblo del Señor se multiplicaba rápidamente, pero cuando se multiplicaba, hermano, había una nación que el enemigo la oprimía. Y el enemigo, hermano, la subyugaba y la detenía y mataba, hermanos, a los niños y cortaba o diezmaba, diezmaba la población del pueblo del Señor. Lo vimos allá en Egipto, ¿verdad? Recuerda el tiempo de Moisés, ¿verdad? Todos los niños varones nacidos los echaban al río. Y en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Los niños menores de 2 años, ¿verdad? También todos los mataban por orden, ¿verdad? No hablo de un rey, hermano, hablo del maligno, porque esto es orden del enemigo. Así que cuando el pueblo del Señor va creciendo y se va multiplicando, hay alguien que se molesta y hay alguien que trata de impedir el desarrollo y el crecimiento
de la obra del Señor. Y muchas de las veces los esfuerzos, los tratados, las actividades, todo lo que lleguemos a hacer pareciera ser nulo porque el enemigo está actuando, pero sobresale la promesa del Señor. Y la promesa del Señor es que esa esterilidad, hermano, va a dejar de ser, esa infertilidad va a dejar de ser, porque hay una promesa del pueblo del Señor para usted y para mí. Así que si analizamos la trayectoria del pueblo de Dios, hermanos, no, el pueblo de Dios no había sido fértil a ese momento porque no había sido fiel, hermano, hasta ese momento. ¿Sí? Fíjese, habían sido esclavizados por los egipcios. Habían sido exiliados por Babilonia. Después de eso, Persa. Luego los griegos y al final Roma. ¿Sí? Y el pueblo del Señor, hablando de Israel, y hoy nosotros, la Israel espiritual, injertados en el pueblo del Señor, pareciera que sufrimos los estragos, hermanos, y lo que Él padece también nosotros, porque somos el Israel espiritual injertados por medio de la fe. Así que, hermano, aunque no tenemos los mismos problemas políticos, vamos a decirlo, espiritualmente muchas de las veces somos atacados igual que ellos. Y al igual que ellos, hermanos, son atacados para diezmarlos, destruirlos y erradicarlos de Jerusalén. Nosotros, hermanos, también somos atacados para ser sacados, hermano, de la Jerusalén espiritual, es decir, de la presencia del Señor y de la cobertura del Señor. Por eso es, hermano, que es importante que nosotros depositemos nuestros sueños, anhelos, nuestros planes en el Señor para que estos fructifiquen, hermanos. Y para que no solo planes, proyectos, familia pueda fructificar y crecer y ser bendecida, sino que nuestra iglesia, hermanos, sea bendecida. Es vital, hermano, y es el reflejo de nosotros como creyentes, como soy en mi casa y como yo creyente soy, hermano, en mi hogar y en mi familia, lo voy a reflejar y a manifestar en mi congregación. Entonces, tenemos mucho trabajo, hermanos. Gracias a Dios que nos hemos levantado un equipo y estamos trabajando, estamos orando, tenemos la cadena de oración y estamos clamando y estamos yendo, hermanos, a repartir tratados, a invitar al culto y estar en la plaza, ¿verdad? Todos los días jueves, y es una grande bendición, hermanos. Por ahí se ha acercado Adrián Espinosa, Ángel, José Luis, don Jerónimo, la señora Olga Torres, nos ha acompañado don Pedro, ¿verdad? Llegó la señora Damaris este jueves. Hermano, estamos hablando de 7 almas. Y las personas que llegan y se sientan alrededor, que no las alcanzamos, y las que se sientan allá atrás, ¿verdad? Las parejas que están ahí, hermano, estamos haciendo algo que encerrados aquí no lo haríamos. Ellos no habrían escuchado el mensaje del Señor si seguiríamos aquí encerrados, hermanos. Por eso qué importante es que la iglesia podamos salir y predicar, y la intención es multiplicarnos. El Señor conoce nuestro deseo de multiplicarnos, de ensancharnos y dejar de ser estériles cual iglesia, hermanos, porque todos los frutos son para el Señor. De igual manera, hermano, nuestros esfuerzos o logros terrenales, todos son para gloria y honra del Señor. ¿Para qué quiero un puesto? ¿Para qué quiero un sueldo? ¿Para qué quiero escalafonear? ¿O para qué quiero, hermano, algo material o terrenal si no es, hermano, para glorificar al Señor y bendecir al Señor con mis bienes, hermanos? O escalando en mi puesto, bendecir el nombre del Señor ahí a las personas que están alrededor y que, hermano, tengo la oportunidad y el contacto con ellos. Así que es para glorificar el nombre del Señor. Entonces, hermano, es vital que cada uno de nosotros anhelemos más en el Señor para que, hermano, todo intento del enemigo de socavarnos, subyugarnos, detenernos y hacernos estériles o infructuosos desaparezca.
y reciba la promesa del Señor, porque Él me dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba hijos, la que no daba fruto. Regocíjate, porque muchos más son los hijos de la desamparada que la que tuvo hijos. Y cambia el Señor los papeles. Y el Señor ahora promete para alguien que sufrió y padeció y recibió críticas, hermano, la promesa del Señor. Es hermoso, porque hay críticas para la estéril. Hay críticas, hermanos, cuando una iglesia no se desarrolla. ¿Sí? Siempre hay. ¿Y cuántos son? Siempre. Conozco pastores, conozco hermanos de otras iglesias y tarde o temprano me dicen: oiga, ¿y cuántos son en la iglesia? Digo: somos poquitos. Somos 30. Y todos se quedan. ¿Y cuántos años tiene la iglesia? 66 años. Vamos a cumplir 67. ¿Y cuántos dicen que son? 30. Ah, ¿verdad? Pero esa es mi realidad y mi presente. El Señor promete multiplicación. El Señor promete, hermano, ensanchamiento. Yo no soy de los pastores que dicen: no, poquitos porque somos calidad. Déjeme decirle que para mí eso es mentira. Todo pastor que dice, o miembro que dice: somos pocos pero somos calidad, no, no es así. La calidad, hermano, da cantidad. La calidad multiplica, la calidad se esfuerza, la calidad sale de su zona de confort. La calidad, hermano, va, predica, evangeliza, invita a un amigo, se preocupa por personas, hermanos, y les lleva el evangelio en el entorno donde se encuentre. Así que, hermano, qué importante es poder salir de ese estereotipo, hermanos, de iglesia infértil y poder llegar a ser una iglesia productiva. Al menos que no está conforme y que está orando y que se está discipulando y que está saliendo, hermano, a testificar la palabra del Señor, y que estamos, hermanos, acudiendo para que en el nombre de Jesús las almas puedan venir a los pies de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y no cometamos, hermanos, esa maldición de nuestro pueblo, de nuestra Israel espiritual, hermano, que crecemos y esclavizados. Salimos de la esclavitud, crecemos, nos desarrollamos, nos multiplicamos y luego matan a los niños. Crecemos, hermano, nos multiplicamos y luego ándele, somos exiliados. Y luego salimos del exilio y crecemos y nos multiplicamos y luego viene un rey y dice: maten a todos los niños otra vez, hermano. Es que así es el enemigo. Pero el pueblo del Señor tiene que estar preparado, hermano, para cuando viene, el enemigo viene y trata de exiliarnos, destruirnos, dividirnos, hermano, en el nombre de Jesús. Ese enemigo tiene que quedar fuera de nuestro entorno. Y nosotros prepararnos, levantar murallas y estar preparados, hermano, para que el enemigo se quede fuera de nuestro entorno en el nombre de Jesús. Así que observamos al pueblo de Dios, hermanos, que en diferentes etapas de su vida, sobre todo cuando se alejaban del Señor, lo hacían enojar por rebeldía o con idolatría, hermanos. Y cuando ellos, hermano, se alejaban del Señor o hacían enojar al Señor por rebeldía o idolatría, entonces, hermanos, ciertamente ellos dejaban de fructificar, ellos dejaban de ser bendecidos, pues Dios ya no estaba con ellos. Y esta sería una pregunta interesante: ¿Dios se aleja de mí o yo me alejo de Dios? ¿Sí? Dios se aleja de mí o yo me alejo de Dios. Pero sabemos que, hermanos, si Dios no está conmigo, no hay prosperidad. La tierra es seca, sedienta, desierta. Y yo necesito estar junto a mi pastor. Porque junto a mi pastor, hermanos, hay fuentes de agua.
Seré pastoreado junto a corrientes de agua y daré fruto a su tiempo y la hoja no caerá. Todo lo que haremos prosperará. Y esas son las promesas del Señor y el anhelo, hermano, que también cada uno de nosotros tenemos, hermano. Pero ¿cómo es que yo quiero que Dios me respalde en todo si yo no estoy cerca del Señor y no hago o practico su voluntad? Y eso es lo que, hermano, tenemos que entender, porque mucha gente dice, ¿cómo Dios no me respalda? ¿Dónde está Dios, hermano? Pues ¿dónde estamos? ¿Dónde tenemos a Dios, hermano? ¿Dónde tenemos a Dios? A veces tenemos a Dios como un amuleto y así no funciona. Déjeme decirle, y me ha sorprendido de gente que dice que es cristiana, hermanos, y de repente quizás no se dan cuenta y comparten en sus redes, hermanos, hechizos. Y digo, ¿cómo comparten hechizos? Hermano, por eso la ira de Dios contra el pueblo. ¿Sabe? Cuando el pueblo de Dios caía en idolatría e iba tras Moloch, e iba, hermano, tras Acera en diferentes tiempos con diferentes pueblos, hermano, y estos pueblos ofrecían a sus ídolos satánicos, hermano. Y ellos practicaban sus hechicerías, sus brujerías, hermano. Y pues el enemigo venía con ira. Que haces este trabajo para que te vaya bien y cuando sueñas esto es porque no. Hermano, ¿cómo va a haber prosperidad en el pueblo del Señor si el pueblo, al igual que Israel, dice, se levantó a jugar, a comer? Dice, pero cuando jugó y comió, o comió y jugó con Dios, dice, murieron 23,000 personas. Hermano, el pueblo de Dios debemos de tomarnos del Señor y de confiar únicamente en Él. Él es el único, Él es soberano y todopoderoso y Él tiene, hermano, la solución para nosotros. No hay otras soluciones. Él es el único Dios y mediador entre Dios y los hombres. El único medio y mediador es el Señor nuestro Dios, no más. Quiero ser bendecido, mi Señor es más que suficiente. Mi Rey es más que suficiente. Y en Él, hermano, entonces entiendo que obtengo de Él bendición y dicha, hermanos. Entonces, eso es lo que el Señor tiene para nosotros. El pueblo de Dios es prosperado, bendecido, vive en paz, hermano, cuando se acerca al Señor y le es fiel a Él. Sin embargo, hermano, aun y cuando nuestro Dios ve nuestra infertilidad y con ello el vacío, la tristeza, la falta de resultados, hoy, hermano, el Señor promete una promesa para sus hijos que le creen. Y esta es una promesa de fertilidad, hermano, es una promesa de crecimiento, de exaltación y con ello regocijo de ser ensanchado, hermano, pues como dice el libro de Job 8:7 en la Nueva Traducción Viviente, aunque comenzaste con un poco, terminarás con mucho. Aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Aunque nuestro estado, primer estado, sea pequeño, el postrer será mayor, hermano. Entonces, esta es la promesa de nuestro Dios y es con la que debemos avanzar en nuestras vidas sin desmayar, sin desesperarnos, esperando sus tiempos, y sus tiempos son perfectos, porque si volteamos alrededor, nos desanimamos, hermano. Si usted mira alrededor, se desanima y es difícil, porque hoy en día, hermano, la gente que invita a otras personas a la iglesia, entran a iglesias megas, ujieres, diáconos, show, ¿verdad? Y a los que usted invite aquí van a, y oye, todas esas 15 bancas vacías. Bueno, no las he contado, nada más dije un número.
¿verdad? Oh, y dices, no, pues mejor me voy allá, ¿verdad? Sillas que te sientas y parece que estás en el cine, pantallas ultramodernas, ¿sí? Sonido surround, ¿verdad? Y dices, oh, luego vengo, ¿verdad? Pero aún y en medio de todo ello, hermano, no es la banca, ni el lugar, ni el clima, hermanos. Es la promesa del Señor sobre nosotros. Y si usted y los demás la reciben, serán bendecidos. Y la presencia del Señor es la que cambia vidas, cual ha cambiado nuestra vida, pero necesitamos creerlo y recibirlo, hermano, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Así que estéril no más. No habrá esterilidad para el pueblo del Señor, sin importar nuestra condición. Si le creemos al Señor, hermano, tendremos más del Señor. Pues aún la mujer estéril, hermanos, en el Señor es fértil. Si le cree al Señor, si va tras su promesa, hermanos, si trabaja en ella, la iglesia estéril también fructificará. Así que la persona, hermano, que no fructifica, hermano, es porque no busca del Señor. Pero el Señor promete que su esfuerzo, que su trabajo, hermano, que su desarrollo será respaldado por el Señor. Y yo creo que hasta hoy Él lo ha hecho, hermano. Hasta hoy, y en fe y por fe, no es porque lo merezcamos, pero Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha respaldado hasta el día de hoy en casa, en mi trabajo, hermanos, y esperamos eso para nuestra iglesia. Que sea el reflejo, hermano, de la bendición suya en su entorno, también se tiene que reflejar en la iglesia. Porque si usted fructifica allá afuera, hermano, ese esfuerzo, ese empeño, ese trabajo también se tiene que reflejar aquí. Pues no es posible, hermanos, dar todo al trabajo, dar toda mi vida, hermanos, en mi entorno allá laboral, hermano, y al Señor, ¿qué le di de trabajo? No es posible. Al contrario, aquí trabajo. Y si aquí el Señor me respalda, el Señor también me respaldará en mi entorno laboral, familiar, hermano, en lo físico, en lo matrimonial, en todo. ¿Por qué? Porque el Señor me fructificará, hermanos. No seré estéril, seré, hermano, bendecido en el nombre de Jesús. Y usted me dirá, hermano, ¿a poco hay iglesias infructuosas? Pues recuerde que esta palabra es para el pueblo del Señor. Está hablando al pueblo, está hablando a la iglesia, decimos, del Antiguo Testamento, hermano. Habrá iglesias infructuosas, infértiles, hermano. Si usted conoce una iglesia que no desarrolla dones, que no ora, que no sirve, que no crece, esos son síntomas de infertilidad. No habrá desarrollo, no habrá crecimiento. Estará enferma esa iglesia. Y debemos de tener cuidado de la enfermedad y de ese daño que se está metiendo en las iglesias. Hay iglesias que solamente quieren recibir y no dar. Hay iglesias o creyentes que solamente quieren observar, que solamente quieren ver pasar las bendiciones, y esto de observar provoca disgustos, provoca envidia. Veíamos la semana pasada, la envidia corroe, hermanos, carcome. Y hay mucha gente en las iglesias que ven a otros ser bendecidos y ellos no. Y hermano, la envidia a todo lo que da. Y la envidia mata, hermanos. Pero
Dios me quiere bendecir a mí. Dios tiene una bendición especial y específica, decíamos la semana pasada, para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Y tan solo nos disponemos a creerle al Señor, hermano, en lo que Él tiene para nosotros. Y si vamos por ello y si lo tomamos y desarrollamos en su nombre por fe, entonces obtendremos y creceremos y seremos fértiles y productivos en todas las áreas de nuestra vida, en la iglesia, pero también en casa, en la familia, en el trabajo, donde quiera, hermano. Donde pise la planta de nuestro pie hay una promesa para el pueblo del Señor. Lo que toque nuestra palma, no que sea mágica, hermano, sino a donde va el pueblo de Dios hay bendición. Porque el Señor, su presencia va respaldándonos, hermano. Así que tenemos que usar nuestros dones, desarrollar nuestros dones, multiplicar nuestros dones, pues esto, hermano, le beneficiará primero a usted, primeramente a usted. Y es lo que muchos no entienden, hermano. Los dones son divinos, descienden del cielo, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres desde el cielo, divinos. Él nos los da a cada uno de nosotros, hermanos, y son para la gloria del Señor, para la edificación de la iglesia y el bienestar personal, pero no al revés. La mayoría de los creyentes quieren usar sus dones para ellos mismos, primero para ellos, y lo que sobre para Dios. Y esto no es así. Dios nos dio dones y son primero para Él y luego para el trabajo y lo que quiera. No es primero para mí en el trabajo y desarrollo, y si me sobra tiempo, si me sobran fuerzas, entonces lo hago para la iglesia. Esto no es así, hermano. Y por eso mucha gente sucumbe y cae, prospera, pero se olvida de Dios y es subyugado. Le ha pasado al pueblo de Dios. ¿Qué pasó, hermanos, con José? Metió a Jacob y a sus hermanos, eran 70. Pasaron 400 años y luego creció mucho más el pueblo que los mismos egipcios. Y por eso, hermanos, porque se olvidaron, dejaron de clamar al Señor, hasta que empezaron a ser oprimidos y subyugados y empezaron a matar a los niños. Entonces empezaron a clamar y es cuando Dios los escucha y los lleva a libertad, hermano, pero no clamaron hasta después, se olvidaron del Señor. Es el error que cometemos muchas veces hoy. Por mi esfuerzo, por mi logro, Dios me bendijo, pero me olvido de Él. Y entonces, hermano, si me enaltezco, seré humillado. Tengo que estar siempre con los pies en la tierra, como decimos. Sin embargo, hermano, esto se trata de fe. Si le creo al Señor y si quiero la promesa que mi Dios me ha dado, necesito avanzar, hacer y desarrollar en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Como cuando Pedro le dijo a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Maestro, toda la noche hemos estado en el mar, no hemos pescado nada, mas en tu nombre echaré la red. Se trata de fe, hermano. Apenas aventaron la red, hermano, y no podían con la gran cantidad de peces. O como cuando Moisés, al cruzar el mar rojo, hermano, nuestro Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y cuando dieron el paso, hermanos, y empezaron a marchar, dice que se abrió el mar y pasaron en seco, lodo y todo, hermano. Pasaron por tierra seca. Es de fe, se trata de fe. Se trata de acciones de fe. Así Isaías, hermano, Isaías 54:2 dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas.
No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, hermano, ensancha y extiende, dice el Señor. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Se refiere a tu casa, ensancha. Se refiere a tu hogar y familia, refuérzalo. Se refiere a tu pueblo e iglesia, extiende y alarga, pues nos corresponde a nosotros, hermano, dar ese paso y hacer acciones en el nombre de Jesús. Así que tenemos que ir recibiendo la promesa del Señor. Si la creemos, pues vamos ensanchando, hermano. Vamos realizando acciones de fe y no de duda. Cada folleto en el nombre de Jesús. Cada invitación en el nombre de Jesús. Cada oración, cada clamor es en el nombre de Jesús. Hermano, lo que usted haga y emprenda en su trabajo, en su casa, con su familia, en el área médica, física, salud emocional, en el nombre de Jesús, y el Señor le ensanchará, le prosperará, le fructificará, hermano. No habrá esterilidad. ¿Por qué? Porque el Señor promete estar con nosotros, pero dice, ensánchalo. Todavía estaba el pueblo estéril y dice, prepárate, ensancha, extiende, refuerza. Pero mucha gente dice, no, hasta que llegue. Y esto no es fe. Hasta que llegue no es fe. El Señor dice, hazlo, prepárate, prepárate. Porque llega y va a llegar la bendición para nuestras vidas. Así que, hermano amado, viene la bendición para usted. Viene la bendición anhelada, esperada, que está clamando y pidiéndole al Señor. Viene, pero el Señor dice, prepárate. El Señor dice, alístate. Estamos orando por almas, por personas, para nuestra iglesia. Él dice, prepárate. ¿Para qué le metemos a la iglesia y hacemos y ya somos bien poquitos? Hay gente que ha dicho así. Es que nos estamos preparando. Si no, esto no es fe. Si yo digo, no, hombre, hasta que llegue, no, pues ahí síguele. No, hombre, hasta que se llene todo esto. Entonces empezamos a meterle y arreglar. No, hermano, nos estamos preparando. Estamos haciendo acciones por fe, por medio de la fe. Pues la fe, la certeza de lo que se espera, hermano. ¿Qué está esperando? Y por medio de ello hacemos, hermano, acciones de fe en el nombre de Jesucristo. Así que nos corresponde a nosotros dar ese paso y hacer acciones de fe en el nombre de Jesús. Así que vamos recibiendo esa promesa, vamos sirviendo, vamos adorando y así cosechando, hermano, para nuestra vida, familia e iglesia. Pues todos anhelamos ser bendecidos en cada una de estas áreas que hemos mencionado, hermano, pero solo es posible en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de nuestro Dios, con fe, hermano. Sin embargo, cuando usted se prepara para crecer, para desarrollar, cuando usted va con todo el ánimo para crecer y desarrollarse, hermano, y está preparando y reforzando, hermano, un muro alrededor de su familia, de su casa, de su matrimonio y de su iglesia, hay quien se molesta. Lo vimos, hermano. Ahorita lo decíamos al principio con el ejemplo de los egipcios, matando y diezmando a la población hebrea. Y luego, ¿verdad? También tratando de eliminar a nuestro Señor Jesucristo, a todos los niños de 2 años. Cuando Nehemías, hermano, fue a reconstruir los muros de Jerusalén, dice que había un varón llamado Sanbalat. Y dice que cuando Sanbalat y Tobías, había otros, Gesser, creo, el árabe. Dice que cuando ellos miraron que Nehemías iba a reconstruir el muro, y el muro simbolizaba protección, refugio, una nación, dice que ellos se molestaron. Sanbalat es el enemigo, hermano. Hay quien dice que Sanbalat, hermano, era aquellos moabitas, era aquellos
que estaban prohibido que ellos entraran al pueblo del Señor, al templo del Señor. No hay oportunidad para él. Entonces todo lo que hacían para bien y gloria del Señor y bien del pueblo de Dios, él lo aborrecía e iba a derrocar los planes que tenía Nehemías. Así que, hermano, cuando usted se levanta, trabaja y hace acciones de fe, y yo le digo los dos panoramas, está la promesa, pero va a estar el enemigo. Porque muchos dicen, hermano, cuanto más quiero esforzarme, trabajar y echarle ganas, más se me viene el enemigo y más pruebas y más luchas. Sí, porque el enemigo no le gusta verlo a usted prosperado, le gusta verlo oprimido, hermano, estresado, con ansiedades, alejado, tibio. Eso es lo que quiere Satanás. Es el enemigo. Así que tiene la respuesta. ¿Por qué cuando usted más se esfuerza y da pasos y acciones de fe, más se molesta el enemigo, hermano? Porque el enemigo no lo quiere ver feliz, ni prosperado, ni en victoria. Así que, hermano, Sanballat está ahí constante. Sanballat servía como gobernador de Samaria. Hermano, él era moabita. Tobías también. Ellos eran políticos, dirigentes encargados de esa región de Samaria, entremezclada en Jerusalén, hermano. Y estos hombres, al ver que llegó Nehemías con autoridad del rey, se estremecieron, hermano. Pues Nehemías no solamente se quedaría, hermanos, con su puesto de gobernador, sino que edificaría el muro, la ciudad, estando así protegiendo al pueblo de Dios y las familias de la casa de Dios, hermano. Llegó Nehemías y se iba a quedar con el puesto, y este hombre tenía ese puesto. Por eso, hermanos, no lo querían. No querían porque él se iba a quedar con ese puesto. Pero el otro nada más quería la autoridad y quería tener al pueblo subyugado, derribado. Y el gobernador Nehemías, o quien iba a ser el gobernador, iba a levantar y a dar cobertura y a guardar la casa del Señor, el pueblo del Señor. Así que resaltamos que siempre habrá enemigos, hermano, y quizás más cercanos de lo que creemos. Y quizás, hermano, entre el pueblo del Señor, porque a veces se filtran, hermano, tratarán de detener la obra de Dios, de dañar el templo de Dios, de dañar las familias, hermano, haciendo así que todo esté en ruinas. Quiero que vea rápidamente, hermano, Nehemías capítulo 2, verso 10. Vamos a ver estas citas, hermanos, para estar concluyendo con ellas. Nehemías 2:10. Dice la palabra del Señor: pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Fíjese, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Pero es como en todo, hermano. Hay quien busca el bien y hay quien busca el mal para el pueblo de Dios. Hay quien usa sus dones y siembra en el reino de Dios y lo hace fructificar, y hay quien se deja usar por el enemigo y lo quiere lastimar. Así que el enemigo está constantemente dañando y lastimando. Por eso dice Nehemías 2:10 que estos hombres les disgustó que viniese alguno a procurar el bien para los hijos del Señor. Nehemías 4:1 dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Quién edificaba? Nehemías, el pueblo. ¿Quién debe de edificar el pueblo de Dios? Nosotros, hermano. Si hay algo derribado, si hay algo destruido, ¿quién es el encargado de edificarlo? Nosotros, hermano. Dice que ellos, hermano, con una mano edificaban y la otra la tenían en la mano, en la espada, porque el enemigo andaba rondando. Así que ellos trabajaban, pero a la vez estaban al acecho, al pendiente, porque el enemigo estaba que quería destruirlos, hermano, y derribar la obra que ellos estaban haciendo en el nombre de Jesús. Así que quien se molesta, hermano, cuando se edifica y se trabaja y se procura el bien del pueblo de Dios, es Sanballat, hermano. Es el enemigo. El enemigo es Sanballat, que está constantemente viendo, observando, criticando, dañando, lanzando, hermano, sus indirectas, todo lo que usted hace para el bien. Sanballat, hermano, es el enemigo, y no se quedará quieto, hermano, sino que buscará la manera
de lastimarnos. Nehemías 4:7 dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Fíjese, cuando el enemigo observa que usted está reparando, sanando, hermano, levantando, construyendo, el enemigo se molesta. Y no nada más se molesta, vendrá y lanzará sus ataques y sus daños para que venga desánimo. Nos volvamos a dividir, a destruir y nos desmoralicemos, hermano. Un pueblo sin muralla no tiene protección y está derribado, destruido. Por ende, sus trabajos, sus esfuerzos son infructuosos. Volvemos a la esterilidad. Un pueblo sin cobertura y sin protección y sin raciones suficientes ni resguardado no puede producir. Pero el enemigo está al acecho, hermano, del pueblo del Señor, que lo quiere ver humillado, destruido. Cuando desarrollamos, cuando caminamos en fe, cuando vamos tras esas promesas, tras mis bendiciones, porque son personales, hermano, para usted. Cuando ensanchamos, crecemos, entonces, hermano, son porque estamos haciendo acciones de fe. Cuando camino con fe, cuando voy tras mis promesas, entonces me ensancho y crezco, hermano, pero debo de tener cuidado y ser muy astuto más que el enemigo, pues él intentará detener mi crecimiento, mi avance, mi desarrollo y mis bendiciones. Al enemigo no le gusta ver un pueblo bendecido. En estos días, hermano, hay un fenómeno de infertilidad a nivel general en la iglesia. Muchas iglesias, hermano, fuimos afectadas. Sí, dicen, es que el COVID, sí, es cierto, pero el COVID dejó gente fiel. A los más fieles se los llevó, porque hay quien partió. Y si partió en Cristo, gloria a Dios, está con Él. Pero, hermano, hay quien ya no volvió, se enfrió, se entibió y ya no volvió. Y hay quien perseveró. Y aquí seguimos por la gracia del Señor. Y muchos le echan la culpa al COVID, hermano. En realidad es el enemigo atrás de todo. Hablando, tentando, diría el enemigo, pues yo nomás hice la enfermedad, ¿verdad? Ya las decisiones de cada quien, si creyó o no creyó, si se tomó de la mano del Señor, ya esa era la decisión de cada quien. Pero muchas iglesias se vaciaron y batallaron, y el miedo y demás. Fue real, fue real. Pero ¿qué después de? ¿Sobre qué estábamos edificados? Porque la palabra dice que si estábamos edificados sobre la roca, hermano, nada nos iba a conmover. Pero parece que muchas iglesias fuimos conmovidas, hermano. Y hoy no somos lo que fuimos antes. Pero ya basta. ¿Cuándo fue el COVID, hermano? Ya pasó. Ahora en el nombre de Jesús hay que levantarnos. ¿Cuándo fue la muerte de los niños en Egipto? ¿Cuándo fue la muerte, hermano, de los niños menores de 2 años, hermano, allá en Jerusalén? ¿Cuándo fue, hermano? Ya pasó. Ya pasó los estragos, ya pasó, hermano, los daños. El enemigo ya se fue. Pues en el nombre de Jesús, hermano, hay que cercar alrededor para que se quede fuera y solamente el pueblo de Dios se quede adentro. Es tiempo, hermano, de ensanchar, es tiempo de multiplicar, es tiempo de crecer, hermanos, porque una iglesia sin frutos, sin dones, en apuros, en problemas, hermano, no fructifica, no es fértil. Pero nuestro Señor Jesucristo hoy quiere quitar esos problemas y cargas de nuestra vida y quiere darme una perspectiva nueva, una vida nueva en Él.
Esto es oportunidad de parte del Señor. Él quiere que sea fértil, Él quiere que sea bendecido y prosperado, quiere que ensanche y refuerce. Pues lo que Dios nos ha dado, hermano, lo quiere multiplicar. Esos dones lo quiere multiplicar. Esa semilla la quiere multiplicar. Pero lo tenemos que cuidar también, porque el enemigo vendrá y tratará de destruirlo. Así que recibamos esta palabra con fe, hermano. Pues si la cree, la recibe y la desarrolla caminando siempre en fe, nuestro Señor Jesucristo abrirá las ventanas de los cielos sobre su vida y nada en usted será en contra o en destrucción o en opresión, sino todo lo contrario, hermano. Usted será bendecido y prosperado y ensanchado. Solamente créale al Señor. Haga planes de bien para su vida. Prepare su casa. Prepare para un crecimiento de familia. Prepare para un crecimiento de la iglesia. Prepárese, hermano. Hágalo aún y cuando no lo tenga, hermano, pues a esto decíamos se le llama fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todavía no lo tengo ni lo veo, pero llegará, sucederá. Así que quizás hoy no tiene lo prometido, pero créalo, recíbalo, prepárese. Y si lo recibe teniendo fe, si recibe esta promesa teniendo fe, lo tendrá en físico, hermano. Así que nunca más habrá esterilidad, hermano. Solo prosperidad, victoria, desarrollo, dones, crecimiento. Pero recíbalo en el nombre de Jesús. Le invito a que se ponga de pie, por favor, y oremos a nuestro Padre Celestial, que tiene promesas grandes y no pequeñas para usted. Si las quiere, recíbalas, hermano, en el nombre de Jesús. Sabe que el altar está abierto. Puede hoy romper cadenas. Puede hoy, en el nombre de Jesús, decirle a la infertilidad que se vaya y que nuestra vida, entorno e iglesia crezca, se desarrolle y manifieste de una manera poderosa. Y Él lo hará, si lo cree. Vamos a orar.